Capítulo 18. Progreso. Nadie nunca escapó ni escapará de las consecuencias de sus acciones. Alfreda Montaperps. ¿Alguna vez escuchaste que toda acción tiene una reacción igual y opuesta? Bueno, es un testamento en las leyes de la naturaleza. Que lo que todos llaman karma es simplemente la declaración que nos muestra todo lo que existe. No importa lo que hagas, siempre va a tener algún tipo de impacto en todos y en todo lo demás. Puedes seguir fingiendo tanto como quieras que nunca sucedió, y tal vez algún día, podrías creer eso. Pero en algún punto del camino, tus acciones van a aparecer de nuevo, y tendrás que lidiar con lo que hiciste. Tal vez te vuelvas loco preocupándote por eso. Tal vez la gente te odie. Incluso podrías de alguna manera lograr comenzar la guerra. El punto es que, no importa lo que hagas, siempre regresa para morderte el trasero. Profesor Edward Birch, subcampeón de la 46 Liga de Owen, doctorado en Hábitats Pokémon, Biología Pokémon y Ecología MSC. 17 de septiembre de 3012. Creo que nunca había estado tan feliz de ver un cielo soleado como el día que salí de los bosques de Petalburg. Mi mente estaba completamente deshilachada por los eventos en el bosque, y no estaba seguro de qué día era, y mucho menos de qué hora era. El Nuzleaf a mi lado murmuró algunas sílabas mientras salíamos del bosque. Le sonreí y la recordé de vuelta a su Pokébola, aunque solo fuera para estar seguro. Sabía que su especie podía recibir un aumento de velocidad a la luz del sol y no quería arriesgarme a que pudiera atacarme antes de que pudiera hacer algo al respecto. Afortunadamente me había llevado a la salida cerca de Ciudad Petalburg. Aún así, tuve que caminar un día más hasta llegar a sus límites. No quería nada más que una cama para pasar la noche y un lugar seguro para quedarme por una vez. Desafortunadamente, Petalburg todavía estaba cerrado debido al brote de virus. Significaba que no podría detenerme allí antes de ir a Deutford, y no podría recoger la insignia de Petalburg por un buen tiempo. Afortunadamente, en el camino había un pequeño pueblo con el que me encontré. Fue construido a lo largo de la costa y era claramente un centro turístico, dada la cantidad de atractivos costeros que tenían. De todos modos, estaban preparados para entrenadores, y no me tomó mucho tiempo encontrar el centro Pokémon dentro. Revisé mi Pokémon con la enfermera y descubrí que Loki y Xander solo necesitaban atención durante unas pocas horas, mientras que el Nuzleaf probablemente necesitaría estar allí durante una mayor parte del día. Le expliqué a la enfermera que acababa de capturarla y que estaba a medio camino de convertirse en un Shiftry. La mujer asintió y tomó nota de tal cosa, y me impresionó que mi registro aún estuviera marcado con una pequeña mención de la sed de sangre de Loki. Le aseguré que ahora estaba mejor, pero ella me explicó que seguirían teniendo cuidado hasta que él lo superara por completo. Le di las gracias y reservé una habitación para pasar la noche, y me sorprendió descubrir que solo eran las 6:00 de la mañana. Explicaba por qué todas partes parecían tan muertas. Lo más probable es que todos todavía estuvieran dormidos o que ya se hubieran ido para continuar hacia su próximo destino. No me importaba, necesitaba dormir un poco. No podía recordar la última vez que había dormido en el bosque, y me di cuenta de que tenía que ser algún tiempo antes de encontrarme con el Sceptile. Fruncí el ceño. No podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que sucedió tal evento. Encontré mi habitación rápidamente y me di cuenta de que tenía la misma decoración espartana que la que Aire y yo habíamos compartido en Rusboro, aunque esta era un poco más pequeña. Lancé mi bolso y mis botas en una dirección aleatoria de la habitación y escondí mis armas debajo de la cama extra, en silencio. Afortunadamente, la enfermera no las había notado en mi persona. Estaba seguro de que no era ilegal llevar un cuchillo para protegerse, pero tenía la sensación de que un arma no registrada sería otra historia. No le presté mucha atención y me metí en la ducha lo más rápido que pude, regocijándome con la sensación del agua hirviendo en mi piel. El fondo de la ducha se volvió rápidamente de un color espeso, casi negro, y parpadeé, preguntándome qué tan sucia estaba realmente. Por todas partes podía sentir mis músculos estirarse bajo la sensación del agua, y los muchos cortes y moretones que cubrían mi cuerpo enviaban breves llamaradas de dolor cuando el agua los golpeaba.
Cuando finalmente terminé de ducharme, salí directamente, todavía chorreando, y decidí ver mejor mis heridas. No eran bonitos. El espejo me mostró que tenía un gran hematoma amarillo del largo de mi brazo donde la escizor me había golpeado. Múltiples rasguños cubrieron mi pecho por donde Loki me había atacado, así como por caerme varias veces. Unos cuantos moretones más pequeños salpicaban mi pecho, y tenía una pequeña cantidad de cortes en mis mejillas y mi frente. Me pregunté cómo y cuándo los obtuve mientras me rascaba una patética cantidad de rastrojos. Mi espalda no se veía mejor. Por lo que pude ver, también estaba cubierto de numerosos pequeños cortes y magulladuras. No sabía cuántos de ellos terminarían como cicatrices, ni quería pensar en ello. También noté con cierto orgullo que tenía 1 o 2 pelos en mi pecho. Sin contar el rastro del caracol, tuve un gran total de 8. Me sentí tan varonil. Entrecerré los ojos un momento más, evaluando para ver si algo necesitaba vestirse o cubrirse. Por lo que pude ver, nada se parecía a eso. Fue lo suficientemente bueno para mí. Tropecé de regreso a la habitación principal, sin molestarme en secarme o vestirme antes de colapsar en la cama y de alguna manera me quedé dormida al instante. Cuando me desperté más tarde ese día, ya había un leve tinte rosado en el cielo. Lo miré desde la comodidad de mi cama y me di cuenta de que probablemente había logrado dormir hasta bien entrada la noche. Gemí, me di la vuelta y encendí la televisión, todo desde la comodidad de mi cama. Todavía estaba acostado allí, medio aturdido cuando vi el canal de noticias y me dijo que estaban dando las 1900 horas. 13 horas de sueño. No creo haber dormido tanto tiempo en mi vida. Me tomó un esfuerzo considerable mantener mi cara fuera de la almohada mientras miraba la pantalla del televisor, tratando en vano de concentrarme en ella y despertarme. Cuando aparecieron los titulares sobre un robo en Rusboro, me desperté al instante. La noticia detallaba sobre la tienda de armas que había robado, y explicaba lo que fue robado, además de tener un pequeño fragmento de una entrevista con el grotesco propietario. Debajo de la pantalla se mostraba que todavía estaban buscando al ladrón y que cualquier información sería bienvenida. Aparentemente, había comenzado una serie de robos en el mismo distrito y sentí que, de alguna manera, podría haber sido parcialmente responsable, aunque solo robé de una tienda. Todos los demás estaban saltando en una tendencia. Sin duda, uno de ellos sería atrapado y castigado por todos, lo que me dejó libre. Incluso si descubrieran que fui yo, todavía podría eludir la captura. ¿Cuán probable era que todo el país estuviera al acecho de un ladrón? Aunque no ayudaría si lograran tomarme una foto, eso ciertamente haría que obtener insignias de gimnasio fuera un desafío aún mayor. Aparté los pensamientos mientras salía de la cama, me vestía y me cepillaba los dientes. Observé mi reflejo y me sorprendió que, por primera vez desde que tengo memoria, no parecía tener líneas negras masivas debajo de los ojos. Era una maravilla lo que podía hacer un buen sueño. Bostecé y me golpeé la espalda, y decidí que necesitaba café. No tardé mucho en recoger mi ropa sucia y dejarla en la lavandería del centro. Era solo un pequeño cargo, y aparentemente solo tomaría unas pocas horas, y simplemente me los dejarían en mi habitación cuando terminaran. Me hizo pensar en cuántos entrenadores ambulantes realmente sabían cómo lavar su ropa en un arroyo o similar, o si continuaron con ropa apestosa por un tiempo. Al menos yo tenía una excusa para la mía. Había estado cubierto de sangre de arriados y guiarados podridos. Me habría asombrado si después de sumergirme en el arroyo saliera sin pestañear. De camino a la cantina, recogí mis Pokémon y descubrí que todos gozaban de buena salud. La enfermera me dijo que mantuviera a Xander y al Nuzleaf fuera de sus Pokébolas cuando pudiera, ya que necesitarían la habitación para seguir evolucionando. Aparentemente, cuando estaban listos para evolucionar, se escabullían o permanecían en sus Pokébolas durante unos días hasta que se completaba el proceso. Le agradecí la información y la consideré. Significaba que estaría sin uno de mis Pokémon durante unos buenos días cuando sucedió.
Pasé mis dedos sobre sus pokébolas y tuve la extraña sensación de que, con mi suerte, ambos pasarían por la evolución a la vez y me dejarían solo con Loki para defenderme. Aparté ese pensamiento cuando entré en la cantina y ordené suficiente comida para mí y para todos mis Pokémon. Decidí tratarnos a todos, usando el dinero de Elite, después de todo lo que había sucedido en el bosque. Significaba que tenía que llamar a la Nuzleaf de su Pokébola, y después de darme la mirada más sucia que pudo, finalmente cedió y me ayudó a llevar las bandejas de comida a una mesa, aunque solo fuera porque le dije que si no lo hacía, ella se iría sin nada y yo le pellizcaba la nariz. Funcionó de maravilla. Estoy seguro de que prácticamente inhalé mi comida cuando nos metimos. Olvidé cuánto tiempo había pasado desde que comí algo más que barras de proteína, bayas y agua, aunque me di cuenta de que era la escasa cantidad de comida que había comido después. Mi batalla en el gimnasio casi 2 semanas antes. Mi estómago gruñó una vez más ante la idea. Honestamente, estaba asombrado de no haberme tirado al bosque después de todo lo que pasó. Tomó un tiempo lograr que Xander y Loki entendieran que la Nuzleaf no nos iba a lastimar a nosotros ni a nadie más en el centro, incluso si pasaba el tiempo tratando de asesinarnos solo con sus ojos. Me tomó un poco más de tiempo explicarle a Loki que el puré de papas no era algo con lo que jugar, aunque no me molesté en tratar de explicarle los modales en la mesa después de eso. Me hizo darme cuenta de que el Nuzleaf probablemente comía con más modales de todos nosotros. Xander y Loki se sentaron en la mesa, comiendo felices como los animales que eran. Estaba bastante seguro de que no estaba mejor. Pero ella nos miró a todos con desdén y se sentó allí, sorbiendo un tazón de sopa de bayas de naranja con su cuchara. La consideré mientras comía la comida. Tenía que haber tenido un entrenador antes, deduje. No estaba muy seguro antes, y sabía que no tenía forma de sacarle la información, pero la forma en que comía me lo demostró. Eso y la forma en que se reía sarcásticamente cada vez que alguien se sorprendía por sus modales y me elogiaba por ello. Ella no tenía mucho amor por mí, eso era seguro. La miré un momento más, y sus amenazadores ojos amarillos rodaron en sus órbitas para mirarme. Sostuve su mirada por un momento antes de preguntar, ¿tienes un nombre? Me miró con palpable desdén. Un momento después, siseó algo y sacudió la cabeza para mi beneficio. Bueno, al menos respondía una cosa. Y significaba que podía comunicarme con ella mediante simples movimientos de cabeza y sacudidas de cabeza, al menos. Aunque si ella no tenía un nombre, sabía que tenía que darle uno. Desafortunadamente, nada más podría venir a la mente. Pensé en nombrarla con algo que coincidiera con su personalidad, aunque no pensé que apreciaría que la llamaran grosera o perra. ¿Quizás Pinocho? La idea me hizo sonreír. Sus ojos se posaron en mí y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me di cuenta de que tal vez ser cruel con la criatura no era aconsejable hasta que obtuviera su total obediencia. Dada su edad, deduje que no sería tan fácil de convencer como Loki. Raspé un tenedor contra mi plato vacío mientras pensaba en cómo llamarla. Sabía que tenía afinidad por envenenar a la gente, y pensé que podría usar eso de alguna manera. Pero se fue poder hacerlo de una manera sutil. Mi primer pensamiento fue llamarla inercia, pero de alguna manera sentí que no encajaba. La CI. Exclamé de repente, chasqueando los dedos. Me miró mal y sentí que tenía que explicárselo. Bueno, trataste de envenenarnos cuando nos conociste por primera vez. Y puedes enlazar las cosas con veneno. Sus ojos se posaron en mí un momento más antes de asentir levemente. No pude evitar rodar mis ojos hacia ella. De alguna manera, dudaba que cualquier humano decidiera qué nombre se les debería dar. Dije su nombre y observé con orgullo que se volvió hacia mí. Aunque, cuando sonreí porque ella estaba respondiendo a eso, ella simplemente resopló y volvió a alejarse. No pude evitar estremecerme ante su actitud. De alguna manera, tuve la sensación de que chantajearla con una amenaza de muerte no era la mejor manera de ganar su confianza. Pero al menos significaba que ella no intentaría matarme en ningún momento, lo cual siempre era una ventaja. Abrí mi teléfono y miré la hora. Honestamente, me sorprendió que todavía funcionara después del viaje abrupto al arroyo, pero parecía haber sido construido para durar. Por otra parte, consideré que lo había comprado en una tienda de suministros para entrenadores, por lo que obviamente habría sido construido para resistir los peligros normales que enfrenta un entrenador. Me preguntaba si los peligros normales incluían miembros homicidas de Sinnoh Elite Four y esceptiles asesinos. Vamos, chicos, dije mientras limpiaba nuestras bandejas. Tiempo de perforación. Tanto Xander como Loki emitieron sonidos instantáneos de protesta. No pude evitar reír. Me recordaron a mí mismo cuando empecé a hacer ejercicios de entrenamiento.
Les sonreí a ambos y negué con la cabeza. No podemos holgazanear solo porque hemos tenido una comida. Hemos pasado casi un día sin ellos debido a, bajé mi voz a un susurro, esa élite asesina. Además, le sonreí a Loki. Y asintió hacia la Fey. Si no fuera por nuestros ejercicios, probablemente no habrías podido ayudarme a atraparla. O sobrevivir contra el Escizor, para el caso, agregué como una ocurrencia tardía. Ambos gruñeron a regañadientes y les sonreí a ambos. Me pareció extraño cómo, incluso entre especies, la idea de tener que hacer ejercicios intensos todavía agotaba a todos antes de que comenzaran. Consideré que debería convertirme en investigador por un momento, aunque deseché el pensamiento. Dudaba que alguna vez tuviera la inteligencia para sentarme y estudiar Pokémon por el resto de mi vida. Con la forma en que resultaron las cosas, a veces considero que fue algo bueno que nunca planeé lo que sucedería después de fin de año. Tuve que llamarlos a todos mientras caminaba por la ciudad para encontrar un lugar donde dejarlos hacer simulacros. Finalmente, encontré un lugar en la playa que nadie parecía querer visitar, aunque solo fuera porque estaba lleno de piedras y guijarros, en lugar de las arenas doradas en todas partes. Me quedaba muy bien, y al menos Xander podía nadar felizmente en el mar. Mientras Loki y Xander se ponían a hacer sus ejercicios, me giré hacia la Fey. Observó al Pokémon más pequeño con una expresión de desdén y se giró hacia mí como para preguntarme si hablaba en serio. Vas a tener que hacer esto también, le informé, cruzando los brazos. Ríete todo lo que quieras, pero si no fuera por esto, no habría sido capaz de atraparte. Ella me dio una mirada aguda. Estaba interesada por eso, pero todavía molesta con el hecho. No voy a mentirte a ti ni a nadie. Eres mucho más fuerte que cualquiera de esos dos. Pero aún así, tengo a Loki para poder derribarte un poco, ¿no? Me permití mantener una sonrisa de suficiencia mientras su rostro se nublaba en un acuerdo reacio. El punto es que puedo ayudarte a entrenar para derrotar cosas que nunca antes pudiste. Ya viste antes. No estoy por encima de señalar las debilidades para que mis Pokémon las exploten. Encontré su mirada y descubrí que había algún tipo de intriga en sus ojos. Si me demuestras de lo que eres capaz. Ella me miró y resopló, aunque hizo una breve demostración de sus habilidades. Rápidamente descubrí que solo conocía técnicas más básicas y que podía ser una luchadora bastante sucia, dadas sus preferencias de patear bajo o simplemente desaparecer y atacar en puntos ciegos. Podía hacer que las hojas de sus muñecas se volvieran afiladas, y una o dos veces se las arregló para pincharme con ellas, lo cual estoy completamente convencida de que siempre fue planeado intencionalmente. Obviamente era una luchadora física, lo que me dio algo para empezar. La hice hacer ejercicios de velocidad como los demás, y la tuve tratando de aumentar su fuerza en otro. Sabía que su especie podía desarrollar sus golpes para que fueran lo suficientemente fuertes como para romper escudos, y necesitaba descubrir cómo entrenarla para que aprendiera tales habilidades. También estaba el elemento de estrategia. Sabía que, incluso entonces, mi estrategia principal era puramente ofensiva. Xander aún no podía curarse a sí mismo en menos de una hora, y Loki necesitó mucha concentración para confundir algo, aunque extrañamente le resultó completamente natural molestar a algo para atacarlo continuamente. Tenía un gran total de 3 técnicas que no eran ofensivas y sabía que necesitaba muchas más. Roxanne me demostró cuánto lucharía más adelante y cuánto podrían variar las batallas, solo con su sueño. Decidí encontrar más estrategias que pudiera usar y luego implementarlas para mi Pokémon. Sabía que ella me había dicho que el siguiente gimnasio se centraba principalmente en ataques ofensivos, pero sabía que habría habido algún nivel de estilo de batalla además de eso. Corrí mi Pokémon al suelo esa noche, dándome cuenta de que ninguno de nosotros estaba cansado. Necesitaba reiniciar mi reloj biológico, al igual que ellos, y la única forma que sabía era entrenar hasta que todos estuviéramos listos para caer. Todos parecían exhaustos, aunque la Fey parecía que nunca había experimentado tal ejercicio en su vida. Nunca pude olvidar su cara cuando comencé a hacer ejercicios de velocidad con ella y la dejé completamente en la tierra. Parecía que quería matarme, y como si estuviera enojada consigo misma por dejarse golpear por un humano. Terminó convirtiéndose en una competencia en la que ambos intentábamos hacer tropezar al otro o desanimarlos tanto como fuera posible. Tan extraño como fue divertido. Más aún cuando Loki se unió, y luego Xander comenzó a intentar dispararnos desde el costado. Pasó aproximadamente otra hora antes de que finalmente nos diéramos por vencidos y nos derrumbáramos en el suelo de piedra, riéndonos todo el tiempo.
La Zei nos miró a todos como si estuviéramos locos, aunque sé que vi diversión en sus ojos. Solo por eso, sabía que sería capaz de ganármela. Finalmente, los llamé a todos y regresé al centro Pokémon, logrando reservarme en el ferry que saldría al día siguiente. Aparentemente sería un viaje de 2 días y luego llegaría a Dewford. Supuestamente, el viaje desde allí hasta Slateport sería de 1 semana. Maldije ante la idea, era aún más tiempo que tendría que rendirme. Significaba que podía usar esos días únicamente para entrenar a mi Pokémon, pero al mismo tiempo, también significaba que no estaría más cerca de avanzar en mi desafío de gimnasio. También costó cerca de 200 Poké. Tartamudeé cuando me dijeron eso, aunque cedí cuando me dijeron que cubría las tarifas de mi habitación, mi comida a bordo y el boleto en sí. Además de eso, también me reservó una habitación en cualquier barco que se dirigiera a Slateport dentro de la próxima semana. No era como si pudiera comer dinero en el campo. Aunque eso significaba que me quedaban 50 Poké en mi billetera, y maldije el hecho. Iba a estrangular a Aid la próxima vez que lo viera. Creo que fui la primera persona despierta en todo el centro a la mañana siguiente. Mi barco no saldría hasta las 8:08 y yo me había levantado poco después de las 500. Me desperté tan temprano que Loki aún dormía a mi lado, y la Zei aún dormía en la cama de enfrente. La ducha ya estaba abierta en el baño, y descubrí que Xander no se había movido de su lugar en el fondo. Se lo había dejado puesto la noche anterior, sabiendo que probablemente pasaría un tiempo antes de que volviera a estar en el agua. También pensé que podría simular la lluvia y sabía que su especie podría estar más saludable bajo la lluvia. Aunque estaba tan dormido, no pareció pestañear cuando entré en la habitación. Significaba que tenía que ducharme cerca de él, lo cual era, en términos inequívocos, extremadamente incómodo. Después miré hacia abajo un rato y traté de hacer una lista de todo lo que sabía que iba a pasar. Podía recordar todos los eventos principales, como la destrucción de Sinnoh por un volcán, pero estaba demasiado lejos. No había mucho que pudiera recordar para el año específico que sucedería. Me dio dolor de cabeza pensar tanto, pero necesitaba conseguir algo. Era peor aún que no sabía dónde ocurriría lo que necesitaba cambiar, por lo que ni siquiera podía concentrarme en un área específica. Lo mejor que se me ocurrió fue que Pacific Log se inundaría unos 8 meses después, porque la colonia de Corsola sobre la que se construyeron migraría debido a la superpoblación. Golpeé mi bolígrafo contra el bloc de papel y negué con la cabeza. No tenía sentido que tal evento condujera a la perdición del mundo. Los lugares se inundaban todo el tiempo, no significaba que la guerra global ocurriría por eso. Si resultaba ser una especie de genocidio masivo, comenzando por ahí, podría entenderlo. Pero era demasiado pequeño, en mi opinión, para causar algún daño. Me tomó una buena hora pensar en solo 3 eventos más de mi historia. Johto y Kanto se pelearían por querer tener fronteras más grandes y los diferentes Pokémon que querían introducir en cada región. Algún pequeño pueblo en Sinnoh sufriría un brote de virus similar a los que ocurren a mi alrededor en Hoenn, aunque todos serían evacuados rápidamente. La isla Cinnabar en Kanto sufriría el cambio de las placas debajo de ella, lo que provocaría otra erupción volcánica lo suficientemente grande como para borrarla y varias islas cercanas del mapa. Nada de eso parecía lo suficientemente grande como para causar una guerra global. Siseí y volví a meter el bloc de papel en mi bolso, y en su lugar saqué mi Pokédex y la guía que me dio Jennifer y comencé a hojearlos. Necesitaba saber algunas técnicas más que mi Pokémon podría usar, y descubrí que, de hecho, había una gran cantidad de ellas. Incluso incluía detalles junto a ellos de cuánto tiempo, en promedio, tardaría cada Pokémon en aprenderlo. Tomé algunas notas pequeñas al lado de cada uno de ellos en la guía y destaqué los que parecían ser los mejores para cada uno de mis Pokémon. Me gustó el sonido de Xander siendo capaz de esconderse en una espesa niebla, y aparentemente lo aprendería de forma natural, con suficiente experiencia. Uno en particular brilló para la Zei, y me encontré preguntándome cómo enseñárselo. El principal problema que encontré con la llamada ayuda sobre las habilidades de enseñanza que proporcionaron los guías fue que decían que cada Pokémon aprendía técnicas de manera diferente.
Supuestamente, un Torchic aprendería a exhalar fuego de manera diferente a un Kindakil y así sucesivamente. En general, fue mucho más trabajo para mí. Pero me hizo pensar en el comentario de Aid de que todos los Pokémon se comportaban de manera diferente, independientemente de la especie. Me di cuenta de que probablemente se debía a cómo todos los criaron y entrenaron, y decidí que probablemente era mejor para todos tener su propio Pokémon único, en lugar de una criatura genérica y usada en exceso con exactamente los mismos ataques. Decidí hablar con ella sobre eso más tarde. Fue un concepto extraño para mí, poder hablar con mi Pokémon. Estaba acostumbrado al dúo bastante más infantil de Xander y Loki, con quienes tuve suerte si lograron entender incluso la esencia de lo que estaba diciendo. La Fei, por otro lado, parecía entenderlo todo, y aunque en realidad no pude sacarle una conversación, fue agradable tener algún tipo de interacción, sabiendo que la otra persona, o Pokémon, en ese caso, podría entender. Yo terminé despertándolos a todos y explicándoles todo lo que estaba pasando antes de llevarlos abajo para un desayuno rápido y espartano. No parecían quejarse mucho al respecto, y pude ver que la Fei estaba comenzando a apreciar que le dieran comida, en lugar de buscarla como solía hacer. Después los llamé a todos para que regresaran a sus bailes y me dirigí al bote, con más de una hora antes de que partiera. Mi habitación era un poco más grande que un armario, y apenas tenía espacio para moverse aparte de las dos camas individuales a ambos lados de la habitación. Una pequeña mesita de noche los separaba a ambos, y el baño no tenía ducha, solo una bañera, un lavabo diminuto y un retrete. No me puedo quejar. Era mejor que dormir a la intemperie en el suelo, preocupándome de que los insectos y todo tipo de cosas me comieran mientras dormía. Pensar en eso me hizo darme cuenta de que tenía que explicarle el concepto de hacer guardia a la Fei, y me estremecí al pensarlo. Si bien sabía que no iba a matarme pronto, por miedo a morir ella misma, no me hubiera extrañado que asesinara a Loki y Xander mientras dormían y me dejara destrozado o sufriendo. De todos modos, los dejé salir a todos de nuevo y rápidamente hice que la habitación se sintiera extremadamente estrecha. Les dejé en claro, particularmente a Loki y la Fei, que no causarían ningún problema, de lo contrario los ataría a la parte trasera del barco y los dejaría nadar detrás de él en las aguas infestadas de Cabana. Se hizo entender mi punto. Llené la bañera con agua fría y dejé que Xander nadara en ella, incluso cuando Loki decidió que todo era un juego divertido y comenzó a intentar chapotear en el agua. Xander no pareció encontrarlo tan divertido como él, y lo roció con un montón de burbujas que estallaron en su cara. El Sableye chilló y saltó hacia atrás, decidiendo arrojarle agua del inodoro desde una distancia segura. Hice una mueca. No me acercaría a Loki hasta que lo limpiaran. En lugar de eso, me di la vuelta y los dejé, y decidí sentarme en la cama desocupada de la habitación. La Fei estaba sentada en el otro, aparentemente pensando mientras miraba por el ojo de buey en la pared. Supuse que era ella haciendo como que me ignoraba, o simplemente la fascinación de ver el mundo desde el interior de un barco. O posiblemente ambos. Tosí su nombre y esperé a que me prestara atención. Cuando lo hizo, me acerqué un poco más. Encontré una técnica que pensé que te gustaría, que te ayudara a comenzar a aprender. Ella me miró, y sus ojos se entrecerraron instantáneamente. No ocultó exactamente el hecho de que no le caía bien, y no ocultó su duda de que hubiera encontrado algo que quisiera aprender. Así que, en cambio, se burló y se volvió hacia la ventana una vez más. Me encogí de hombros dramáticamente. Está bien, está bien. Si no quieres aprender a envenenar cosas sin plantas, no te ayudaré. Me di la vuelta y luché contra el impulso de sonreír cuando vi que su cabeza se inclinaba lentamente hacia mí. Si bien es posible que no le haya gustado, todavía parecía respetar el hecho de que yo podía ayudarla. Y si nada más, podría manipular eso para hacerla más fuerte, y tal vez hacer que tenga suficiente respeto por mí para obedecerla. Me gruñó cuando no hice ademán de volverme para mirarla, y lo hizo una vez más para llamar mi atención. Me volví para mirarla y vi que estaba sentada en la cama, con las piernas cruzadas, como si fuera una estudiante a punto de aprender. La idea me hizo reír nerviosamente. No sabía exactamente cómo enseñárselo, después de todo. Es una técnica especial llamada tóxica, le dije, aprovechando lo que había aprendido. Transfiere venenos mortales a su oponente, que si no se tratan pueden causar una gran cantidad de síntomas, uno de los cuales es, obviamente, la muerte. Resistí el impulso de estremecerme ante el deleite que vi brillar en sus ojos. Necesitaba recordar que ella era una asesina en masa, y probablemente le encantaría encontrar información sobre cómo matar cosas de diferentes maneras.
Si vas a aprenderlo, solo te voy a enseñar cómo administrar dosis no fatales al principio, le instruí. De esa manera, sabemos que también funciona, y sabemos que su cuerpo puede hacer frente a la transmisión del veneno. Si comenzamos a intentar hacerlo fatalmente, podría terminar matándolo incluso antes de que comencemos. Si nada más, era la verdad. No sabía cómo enseñárselo, y sabía que el veneno tenía que salir de su propio cuerpo. No quería correr el riesgo de que sufriera una sobredosis de cantidades letales de veneno antes de empezar a enseñarle, aunque tenía que admitir que habría sido una manera irónica de que se fuera. Empecé a explicarle los conceptos básicos y me sorprendió lo buena estudiante que resultó ser. Si bien es posible que no le haya gustado, fue capaz de dejarlo todo de lado para aprender. De alguna manera estaba orgulloso de ella en el momento en que me di cuenta de eso, y supe que cuando tuviera su respeto y me gustara, sería un activo valioso. Más importante aún, sería una buena amiga. Todavía era un concepto extraño para mí, tener un Pokémon como amigo, aunque me encontré deseando ser realmente amigo de ella. Era más que ella, simplemente parecía mucho más inteligente que cualquiera de mis otros dos Pokémon, al nivel que realmente podía mantener una conversación con ella. El barco se tambaleó debajo de nosotros y escuché a todos mis Pokémon gritar alarmados. Simplemente les sonreí a todos y les expliqué que eso significaba que nos íbamos a mudar. Terminé haciendo que me siguieran afuera, y nos paramos en la terraza afuera de nuestra habitación, mirando el mar pasar debajo de nosotros. Todavía me aseguré de mantenerme a unos pasos de la CEI. Era una buena estudiante, pero dudé que tuviera ningún problema en empujarme por la borda. Fruncí el ceño y me limpié la frente, ya sintiendo que se formaba una línea resbaladiza de sudor. Mi cabello comenzó a gotear, y maldije el hecho de que hacía tanto calor. A ninguno de mis Pokémon parecía importarle, incluso a Loki, de quien sabía que prefería las sombras y la oscuridad. Maldije el hecho de que estaba soportando un calor que odiaba solo por ellos, y me encontré reflexionando sobre un momento en el que los habría dejado y seguido con mi vida. Me incliné hacia adelante en la barandilla y perdí mis pensamientos mientras observaba a Wingull volar a nuestro alrededor y varios Pokémon acuáticos nadando en la superficie del agua. Sabía que habría habido un momento en el que, si Xander no se estaba desempeñando lo suficientemente bien, lo habría abandonado y lo habría cambiado al instante. Lo mismo con Loki, y probablemente con la CEI también. El hecho de que necesitaba entrenar todo parecía convencerme de mantenerlos. Lo pensé más. Si un entrenador experimentado como Ai me hubiera ofrecido quitármelos de las manos y, en cambio, proporcionarme algo más poderoso, ¿lo habría aceptado? Sabía cuando comencé mi viaje, lo habría hecho. Sin embargo, en ese momento, me había unido tanto a todos ellos que ni siquiera podía pensar en cambiarlos. Además de eso, me preguntaba si un Pokémon verdaderamente experimentado realmente me obedecería. Con mi horrible suerte, simplemente me asesinaría y luego regresaría a su antiguo entrenador. Negué con la cabeza y acabo de atrapar a Loki tratando de robar algo de los bolsillos de un hombre. Logré detenerlo a tiempo, aunque logré ofender al hombre mismo. No apreció el hecho de que había impedido que Loki le robara algo y, en su lugar, decidió gritarme durante 2 minutos completos sobre cómo debería entrenar mejor a mis Pokémon. Hice que Loki le robara cuando se alejó. Después del intercambio, la CEI me miró con curiosidad. Simplemente le sonreí y me giré para mirar al mar de nuevo. Sentí a Xander sentarse en mis pies incluso cuando comencé a hablarle. Algunas personas solo necesitan una lección, expliqué, y la vi inclinarse hacia adelante para mirar el mar con el rabillo del ojo. No quiero que anden por ahí causando problemas en cualquier oportunidad, pero si estoy de acuerdo en que alguien necesita enseñar una lección, o si simplemente se lo merece, no los detendré. Lancé una mirada de soslayo y bajé mi voz a un susurro. Lo que significa que no tienes permitido andar matando personas o Pokémon al azar. Pero si estamos de acuerdo en que es la mejor solución posible, como con el Elite, no voy a detenerte. Sonreí hacia el mar. E incluso te ayudaré a asegurarme de que no. Me di cuenta de que ella sonrió ante eso. Entonces me di cuenta de que esa era probablemente la razón por la que añoraba su amistad más que la de cualquiera de mis otros Pokémon. Éramos casi exactamente iguales. Yo era un asesino, y ella también. Las únicas diferencias entre nosotros eran nuestras metodologías y nuestra especie. Sonreí para mis adentros cuando un pensamiento golpeó mi cerebro. Después de salvar el mundo, podría establecer mi propia empresa comercial, Asesinos Pokémon. Estaba seguro de que había algunos grupos clandestinos en todo el mundo que contratarían asesinos para matar personas, y consideré el nicho en el mercado de contratar Pokémon para hacer el trabajo.
Estaba seguro de que existirían algunos, pero probablemente serían elecciones obvias. Un Weavile o una guadaña, tal vez incluso un perseguidor o alguna forma de psíquico. Honestamente, ¿quién esperaría que un equipo de élite formado por un Ludicolo, un Shiftry y un Sableye fueran asesinos de primer nivel? Podría conseguir algunos Pokémon normales más para ayudar, como tal vez un Amaros o un Jynx. Me estremecí ante la idea. Jynx eran espeluznantes. Mi Pokémon notó mi estremecimiento y me miró preocupado y alarmado. Les sonreí y les expliqué que estaba pensando en Jynx. Me miraron como si estuviera loco y me di cuenta de que los Pokémon no eran nativos de Hoenn. Solo se podían encontrar en cuevas frías o montañas, y no tenía planes de ir a buscarlos. De todos modos, tenía ganas de explicarles el Pokémon. Jynx son Pokémon nacidos de almas humanas muertas, aclaré para ellos. Antes de que los humanos construyeran grandes ciudades, solían adorar a una gran cantidad de dioses diferentes por cada pequeña cosa. El sol, la luna, incluso los cultivos tenían un dios separado. Sin embargo, solían hacer sacrificios a los dioses. Ellos matarían animales, Pokémon y personas para apaciguar a sus dioses. En los lugares más fríos, solían sacrificar mujeres al dios del verano, para que él trajera un verano soleado para sus cultivos, dije, en silencio asombrado de poder recordarlo todo. Realmente mostró lo que leer algunos libros al azar antes de irse a dormir podría hacerle a una persona. Siempre eran mujeres rubias, por la razón que fuera. Les hacían usar un vestido rojo largo y les ponían una especie de sostén enjollado que simplemente enmarcaba sus senos, no los cubría. Luego ser dejado morir por exposición al frío. Tomaría algunos siglos, pero eventualmente sus espíritus podrían regresar y formar algo que se pareciera a su cuerpo cuando murieron. La principal diferencia es que sus ojos son completamente blancos y su piel es de un horrible tono púrpura. No pude evitar notar que la Zei era la más absorta en la historia, y me preguntaba cuánto tenía que ver con el hecho de que podía entenderme por completo. Y se dice que continúan rondando los lugares de su muerte, buscando eternamente un cuerpo para habitar. Me sobresalté ante la repentina voz. Era femenino y tenía ligeros toques de acento cantonés. Me di la vuelta para encontrar un rostro a la voz. Ella era 1 pulgada o 2 más baja que yo, y tenía un brillante cabello pelirrojo que rebotaba alrededor de su rostro y caía sobre sus hombros. Llevaba un par de anteojos de montura negra clara y vestía completamente con ropa práctica de color púrpura y negro. Algunas pecas complementaban sus mejillas, haciéndola parecer un poco más joven de lo que su voz implicaba. «Seguro que sabes lo que haces», dijo mientras se apoyaba en la barandilla cerca de mí, y solo sonrió cuando Loki trató de oler el aire a su alrededor. Sonreí. Bueno, no me gusta presumir. De hecho, ¿por qué no? Golpéame y te castro con un cuchillo oxidado, me interrumpió con un tono mortalmente serio. Levanté una ceja, sin saber si estaba bromeando o no antes de que me sonriera. Entonces, ¿cómo sabes todo eso sobre Jynx? No registré su pregunta, todavía sorprendida por el repentino cambio de tono. Me debatí a mí mismo si solo era bipolar o si solo estaba loca. De cualquier manera, decidí que tal vez era una buena idea huir gritando de ella. Eso fue hasta que una mujer pasó corriendo junto a nosotros y la golpeó, y ella gritó detrás de ella las formas muy gráficas de que iba a dejarla infértil con nada más que una cuchara. Fue gracioso cuando yo no estaba en el lado receptor, al menos. Volvió a mirarme y me ofreció una pequeña sonrisa como si nada hubiera pasado. Empecé a considerar que tal vez sería divertido estar con ella, aunque solo fuera por las constantes amenazas a personas que no eran yo, así que opté por ir por la ruta directa y le pregunté de qué se trataba la repentina amenaza hacia mí. Ella sonrió, aunque me dio una mirada feroz. Si todo lo que buscas es un vistazo rápido a mis tetas y una acogida de 5 minutos, haznos un favor a los dos y aléjate. Ella había sido quemada recientemente en el pasado, era descaradamente obvio. Aún así, no pude evitar sonreír ante su actitud. Fue refrescante, por lo menos. También significaba que definitivamente no sería el único receptor. Tú eres el que se acercó a mí, señalé. Así que eso me hace pensar que eres tú el que busca una acogida de 5 minutos. Ella se rió y miró hacia el mar. Touché. De hecho, me interesó el hecho de que conoces los mitos que rodean a Jynx. No son muy conocidos fuera de los estudios especializados en mitos de Pokémon. Me reí nerviosamente. Tomé nota mental de no usar nada de la información que había aprendido de mi tiempo en espacios públicos.
Loki y Xander parecieron rápidamente desinteresarse de la chica, y la Fey pareció mirarla con menos odio que a mí, lo que sigo pensando que fue bastante ofensivo. Me encogí de hombros y le di una respuesta honesta, si no vaga. Me gusta saber sobre Pokémon. ¿Quién sabe cuándo podrías necesitar saber cosas tan oscuras? Podría salvarte la vida. Ella se rió y coincidió con mi mirada. Bueno, dudo que tengas que preocuparte de que Ink se apodere de tu cuerpo. Todas son mujeres. No pude evitar sonreír. Conociendo mi suerte, me encontraré con el único Jinx en el planeta que quiere ser un hombre. Ella se rió una vez más. O me tomará el control uno que se someta a una operación de cambio de género, mientras aún esté en mi cuerpo. Sin embargo, no sé por qué Jinx querría convertirse en humana, dijo, con la voz llena de pensamientos. Quiero decir, ¿quién realmente querría intercambiar el control sobre el hielo y tener habilidades psíquicas? ¿Alguien que fue asesinado para apaciguar a un dios en el que probablemente no creían? Ofrecí con otro encogimiento de hombros. Buen punto, concedió ella. ¿Entonces eres un entrenador? Preguntó, mirando a mi Pokémon. Asentí y nos presenté a todos. De manera característica, Loki saltaba como un niño emocionado, y noté que le había quitado un par de aretes de su bolso, mientras que Xander parecía indiferente y la Fey nos despreciaba a todos. ¿Solo la insignia, preguntó, sorprendida. Debes haber comenzado bastante tarde entonces. Hice los cálculos mentales rápidos. Hace unas 6 semanas. Me encogí de hombros y honestamente no podía recordarlo. No estoy seguro, admití. Acabo de pasar unas 2 semanas en Petalburg Woods. Todavía estoy por todas partes. Ella hizo una mueca. Ouch. Recuerdo pasar por el bosque verde cuando era un novato. Me tomó casi un mes lograrlo. Se estremeció y se frotó los brazos. Créeme, cuando acabas de empezar como entrenador, encontrarte con Kangaskhan y Pinsir salvajes es una de las últimas cosas que quieres hacer. Asentí, comprendiendo completamente. Sin embargo, no iba a mencionar que había escapado por poco de Sceptile, así como de un enjambre de Wurmple, y luego de un Ariados y un Stizor. Entonces, ¿es ese Nuzleaf con lo que empezaste? Me preguntó, asintiendo hacia la Fey. La mayoría de la gente tiende a tener un Pokémon un tiempo antes de comenzar sus viajes. Negué con la cabeza. Acabo de atraparla. Levanté un pie una fracción, desplazando a Xander lo suficiente como para hacerlo croar. De hecho, comencé con Xander aquí. Gruñó, aparentemente evaluándonos a ambos solo por ese simple hecho. Crucé los brazos. Entonces, ¿con qué empezaste? Su sonrisa pareció iluminar la cubierta. Agarró una Pokébola de su cinturón y la apretó con ternura un momento antes de soltar al Pokémon en la parte más ancha del pasillo. La luz finalmente se desvaneció para formar un cuadrúpedo de pelaje marrón que era solo un poco más pequeño que yo. Un pelaje más claro y raro le rodeaba el cuello, y pequeñas manchas de pelaje claro cubrían la parte baja de la espalda y el vientre. 2 grandes cuernos se extendían desde su cabeza, justo debajo de sus orejas, y ambos tenían una gran mancha de color oscuro anidada en cada uno. Me miró fijamente con su cara alargada y sus profundos ojos marrones, y apenas pude evitar que Loki saltara hacia él con interés. Soy Mia Louise, se presentó la chica e hizo un gesto hacia el Standler. Y este es Carlos. El estafador resopló un pequeño saludo hacia nosotros, moviendo las orejas alegremente mientras Mia le acariciaba la cara. Sin embargo, en realidad no es mi titular, admitió, y su sonrisa se desvaneció. Empecé con uno de los iniciales regionales de Kanto, como la mayoría de los nuevos entrenadores. Tenía un Bulbasaur, pero murió en el bosque verde, justo después de que atrapé a Charles. Así que, en esencia, es mi primer Pokémon que sigue vivo. Lo siento, dije reflexivamente. Esperé a que lo descartara antes de preguntar, Charles. Ella gruñó y me miró. ¿Qué le pasa a Carlos? Me encogí de hombros. No lo sé. Simplemente nunca hubiera pensado que encajaría en un Standler. Sorprendentemente, ella se rió y estuvo de acuerdo. Oye, comencé en Kanto hace unos 4 años. Todavía tenía una mente joven con respecto a los nombres. Originalmente, se iba a llamar Snuggles. Casi me atraganto con mi saliva. Snuggles, el estafador. Empecé a preguntarme si esta chica estaba soltera y, de no ser así, si debería emparejarla con Aid. Dado que tenían nombres horriblemente extraños para sus Pokémon en común, decidí que se llevarían como una casa en llamas. Snuggles de Dastardly, continuó con una risa. Resistí el impulso de enterrar mi cara en mis manos. Ella es una lunática, le susurré a mi Pokémon.
Juro por los dioses que hay allá arriba que los atraigo o algo así. Debo sudar algún tipo de feromona lunática o algo así. Su Standler se desvaneció en un destello de luz y ella comenzó a mirar hacia el mar de nuevo. Bueno, tengo que ir a revisar a mi equipo, me dijo, empujándose de la barandilla. Algunos de ellos necesitan correr, y sin ofender, pero no van a conseguirlo mientras estoy hablando contigo. Me encogí de hombros. Ninguna toma. ¿Te atrapamos entonces? Preguntó antes de irse. ¿Quieres reunirnos más tarde esta noche para comer algo o algo así? Sería bueno tener un amigo o simplemente alguien con quien hablar en este viaje. Lo consideré un momento. Si bien era una lunática, tenía razón en que no me haría daño tener otro amigo. Traté de contar mi lista de amigos, y ni siquiera llegué a pasar por encima de una mano. No podría llamar a Jennifer una, tampoco podría realmente llamar a Roxanne una, con total honestidad. Eso acaba de dejar a Aid. Hice una mueca ante el pensamiento. Tenía un amigo en todo Oen. Suena bien, le dije. Si nada más, al menos podría conseguir un segundo amigo en todo Oen. Descubrí algunas cosas durante el viaje en bote, la más destacada fue que la Zei se mareó. Incluso después de que la ayudé lo mejor que pude, todavía parecía odiarme por completo, y lo dejé así, aunque sabía que no podía confiar plenamente en ella. La primera noche, cuando nos sentamos a comer algo con Mia, después de que ella le dijo al mesero que tendría que quitarle el menú quirúrgicamente del colon si seguía mirando su parte superior, de la nada, la Zei nos trajo a mí y a ella. Bebidas. La miré, sin estar convencido, y estoy seguro de que había respeto y un indicio de que estaba impresionada en sus ojos. Me tomó la bebida y la probó, como para tranquilizarme. Sin embargo, cuando lo bebí, mi lengua estaba en llamas. No sé qué le puso, pero fue la maldita cosa más picante que jamás había consumido. Había una diversión enfermiza en su rostro mientras me miraba tomar un sorbo, aunque estaba decidido a no dejar que me ganara. Mis ojos estaban llorosos por el calor y el dolor de la bebida, pero me aseguré de beber todo y agradecerle por ello. Ella no parecía divertida. Pareció aún menos divertida cuando la recuperé echándole un laxante a su bebida. Nunca había visto a un Pokémon tan enfermo y conmocionado a la vez, aunque descubrí que ella sabía cómo usar un baño, incluso si eso significaba que no podía usar el de nuestra cabaña durante las 2 horas que estuvo encerrada. Ahí arriba. Independientemente, valió la pena. Tuve que mantenerla en su bola por el resto del viaje, solo dejándola salir para comer, debido a que se enfermaba con cada gran golpe de las olas. Estaba en conflicto al respecto, sabiendo que mantenerla fuera podría permitirme conocerla mejor y ayudaría a su evolución. Pero mantenerla escondida aseguraba que no pudiera hacer ninguna broma, o enfermarse en el mar o cosas por el estilo. Además, al día siguiente, mi lengua todavía estaba ardiendo por el maldito té picante. Descubrí algunas cosas sobre Mia durante el tiempo que pasé con ella. Ella era de Ciudad Viridian en Kanto y comenzó como entrenadora cuando tenía 14 años. Supuestamente le tomó 2 años completar el circuito de Kanto, y luego otros 2 para completar el circuito de Johto. Ella dijo que estaba comenzando de nuevo, por ejemplo, en Oen, viajando solo con su Standler hasta que atrapó Pokémon nativos de Oen. Aparentemente ya había atrapado a 2 Pokémon, y solo tenía un equipo de 3, pero no me dejaba conocer a nadie más allá de su Standler. Supuestamente, viajaba a Dewford para competir en su tercera batalla de gimnasia, había vencido a las de Petalburg y Mauville solo con su Standler, y estaba tratando de capturar un Aron, lo que sea que eso fuera. Tenía la costumbre de advertirme constantemente que no coqueteara con ella el primer día, hasta que le dije que no planeaba que me extirparan los testículos en el corto plazo. Pareció apreciar mi respuesta y continuó normalmente, como si nunca me hubiera amenazado en primer lugar. Ella era rara, pero ella era una buena risa. Era bueno tener otro amigo con el que podía charlar, incluso si se trataba de cosas sin rumbo, como a dónde ir en nuestros viajes, las cosas estúpidas que habían hecho nuestros Pokémon, o incluso pequeños fragmentos de nuestros antecedentes que no conocíamos. Compartir la mente.
Parecía ser una regla no escrita entre los entrenadores que nunca revelabas todo sobre tu pasado, y tampoco presionabas a nadie por ello. Lo aprecié mucho, significaba que podía actuar normal y no tener que preocuparme por decirles que posiblemente podría ser su nieto o algo así. Ese pensamiento me golpeó como una tonelada de ladrillos. No tenía idea de quiénes eran mis abuelos y, por lo que sabía, podría haberme topado con ellos varias veces sin darme cuenta. Demonios, el niño con el macho que Loki mutiló podría haber sido mi abuelo. Era demasiado en lo que pensar. Llegó el último día del viaje, y Mia y yo estábamos sentados en la cubierta superior, viendo cómo la lejana isla de Deutford se acercaba cada vez más. Realmente no repararon en gastos en el barco. Incluso en el último piso había un pequeño dosel con una barra y una gran televisión que actualizaba a todos con las últimas noticias. Supuestamente, todavía no habían atrapado a los ladrones responsables de todos los robos de Rusboro, aunque aparentemente Roxane había hospitalizado a alguien que era lo suficientemente estúpido como para intentar robar el gimnasio. De alguna manera sonreí ante la idea, sabiendo que golpeó lo suficientemente fuerte como para no necesitar un Pokémon para sacar a alguien. El vigilante de Mia estaba a unos pasos detrás de ella, observándola como un protector silencioso. Xander estaba cómodamente acurrucado en la espalda del Pokémon, y de vez en cuando escuchaba pequeños gruñidos como si estuvieran hablando entre ellos. Es una pena que no tenga un gran volador, susurró Mia mientras miraba hacia el mar. O incluso un Wailord, o un Lapras. Sería muy divertido simplemente viajar sobre sus espaldas, observando el mundo desde una nueva perspectiva. Tendrías que entrenarlos para eso primero, dije, poniendo a tierra sus sueños. Personalmente, no quiero estar montando un Pidgeot que simplemente decide dejarme caer desde unos miles de pies en el aire. Ella puso los ojos en blanco y me golpeó en el brazo. Caray, ¿no hablas en serio, señor? ¿Nunca has soñado un poco? Ya sabes, solo deja volar tu imaginación y piensa en todas las cosas posibles que podrías hacer con Pokémon. Sí, en realidad, con bastante frecuencia me he preguntado cuáles serían mejores para matar a alguien de diferentes maneras. Rápido, indoloro, lento, asado, a veces incluso sin evidencia alguna. Pero solo imaginando lo que podría hacer con ellos. No realmente, le respondí. Siempre he sido el tipo de persona que se toma la vida un día a la vez. PSH, gruñó, agitando una mano hacia mí. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa si mueres mañana? Dobló las manos a la espalda y sonrió al cielo. Necesitas vivir todos los días como si fuera el último. Debes poder acostarte una noche y saber que, incluso si no te despiertas a la mañana siguiente, estás orgulloso de lo que has hecho y de quién has estado. Me encontré asombrado por ella. Parecía tan loca a veces, nunca pensé que podría haber algo profundo debajo de todo. Solo pensé que era bastante cabeza hueca y una completa loca. ¿Tú también? Yo le pregunté a ella. Ella rió. Joder, no. No planeo morir pronto, todavía tengo todo el mundo para ver. Ella sonrió y se volvió hacia mí. Por supuesto, si me voy pronto, intentaré ver si puedo hacer un trato con la Giratina o algo así. Dame poderes demoníacos profanos y una vida más larga a cambio de ayudarlo a llevar algunas almas al inframundo. Ella se encogió de hombros. Creo que es un trato justo. Negué con la cabeza. Estás loco. Soy increíble, me corrigió. Los locos viven con miedo de que el mundo no los acepte. La gente increíble acepta el hecho de que el mundo simplemente está celoso de ellos. Me reí. Y no suenas en absoluto arrogante o egoísta. Estaba a punto de decir algo cuando un fuerte grito en el área del bar la interrumpió. Ambos miramos hacia allí y encontramos que había una multitud reunida, todos mirando la televisión en igual silencio. Nos tomó un momento caminar hasta allí, y un poco más para encontrar un lugar donde pudiéramos ver y escuchar el informe de televisión. El cuerpo ha sido identificado, decía el reportero. Mostraba a un hombre con una entrada del cabello negro y ojos marrones, y miraba fijamente a la cámara mientras el bosque detrás de él mostraba signos de movimiento. Los funcionarios fueron llamados a la escena de Petalburg Woods en las primeras horas de la mañana, después de que un guardabosques de Pokémon llamara para informar sobre un cadáver. Mi estómago dio un vuelco ante sus palabras, incluso con todo lo que traté de convencerme a mí mismo de que podría ser el cuerpo de cualquiera encontrado. El cuerpo ha sido identificado como Aaron Mateis, miembro de Sinnoh Elite Four. Todo se convirtió en un ruido blanco cuando la gravedad de todo me atrapó. Escuché a la gente jadear y gritar a mi alrededor, y la gente ya estaba difundiendo rumores.
Me obligué a permanecer lo más estoica posible, rezando para no revelar de alguna manera la culpa que podía sentir inundando mis venas. Sabía que lo había matado por una buena razón y sabía que era la mejor solución. Pero nunca antes había tenido que lidiar con las consecuencias de matar a un asesino, y mucho menos a uno que nadie sabía que estaba matando gente. Mis oídos volvieron a la realidad cuando escuché las siguientes palabras de la televisión. Se cree que el señor Mateis descubrió un grupo clandestino que fue responsable de las desapariciones masivas en el bosque en los últimos tiempos. Ya están llegando informes que detallan que se han encontrado decenas, si no cientos de capullos de seda, cada uno con un cadáver dentro. Hubo más jadeos y gritos en la multitud. Permanecí tan callado como pude, sabiendo ya esa información. Necesitaba saber si tenían alguna pista sobre el asunto. Si sospechaban de alguien en particular, necesitaba saber si se parecían a mí de alguna manera. El reportero se recompuso un momento, posiblemente haciendo una pausa para lograr un efecto dramático. Bastardo. ¿Por qué no podía proporcionarlo todo allí mismo? Casi no hay signos externos de trauma en el señor Mathies, y su muerte actualmente se considera sospechosa. Un entrenador renombrado de su nivel no habría sido víctima de comer plantas venenosas, o muchos otros destinos que les suceden a los entrenadores novatos. Me di cuenta de que el hombre ya no estaba leyendo del autocue. Solo estaba dando su propia opinión, encubriéndola como un hecho especulativo para promover su propia opinión. Y estuvo muy bien hacer que pareciera que lo habían asesinado. Mi plan se basaba en que se creía que había muerto accidentalmente. Para que muriera de esa manera, debe haber habido un juego sucio. Lo más probable es que haya sido un entrenador con Pokémon venenoso. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar, aunque todo se convirtió en un ruido blanco una vez más. El maldito reportero estaba dando su opinión como un hecho. Estaba arruinando mis planes, incluso si se hicieron apresuradamente. Si la gente pensara que había sido asesinado, sin duda habría una autopsia más amplia. Significaba que los otros élites no habrían podido encubrir sus indiscreciones en la medida en que podrían haberlo hecho. Significaba que la gente se daría cuenta de que los élites en realidad no los estaban protegiendo por completo, y podría haber un alboroto. Me obligué a despejarme de tales pensamientos. Estaba exagerando todo. Lo más probable es que solo revelaran que había sido envenenado, y luego establecerían a algún criminal al que habían estado persiguiendo durante un tiempo para que se hiciera cargo de todo. Era la forma en que funcionaba la corrupción, mantener la pureza de uno y volcar los crímenes sobre una figura públicamente odiada. Miré a Mia y vi que me miraba con curiosidad. Un pensamiento horrible me golpeó. Standler no podía leer la mente, ¿verdad? No quería tener que andar matando gente para encubrir mis crímenes, aunque no podía correr el riesgo de que la policía me persiguiera por todo el país. Si incluso los élites están siendo asesinados, eso no es una buena señal, susurré, esperando que ella no estuviera pensando lo que temía que fuera. Afortunadamente ella negó con la cabeza y suspiró. No puedo decir que lo sea. Tienes suerte de haber evitado eso, estuviste en ese bosque hace unos días, ¿no? Asentí, tragando saliva lo más discretamente que pude. Sí, pero son un lugar grande. Podría haberlo pasado varias veces y nunca haberlo sabido. Eso es cierto, concedió ella, colocando un puño bajo su barbilla. Pero es extraño que solo falte uno de sus Pokémon, ¿no crees? Se me cortó el aliento. ¿Faltaba uno de sus Pokémon? Por primera vez me alegré de haber sudado cuando hacía un poco de calor. Estaba cubriendo el sudor nervioso que sabía que quería salir de mí. Me desconecté de esa parte, admití, asustado de que estuviera tratando de llevarme a una trampa. Estaba contando mis estrellas de la suerte que no me reportaban. Puedo entender eso, admitió. Ella asintió de nuevo a la pantalla de televisión. Decía que encontraron las 6 Pokébolas en su posesión, aunque solo 5 estaban ocupadas. ¿Creen que soltó una antes de morir, tal vez para derribar a quien lo mató? Empecé a tener pensamientos horribles de enormes enjambres de insectos persiguiéndome mientras dormía. Después de eso, fue la Escizor la que entró sigilosamente en mi habitación por la noche y me desgarró, miembro por miembro, hasta que solo quedaron mi cabeza y mi torso. Negué con la cabeza para despejar mi mente de tales pensamientos. ¿Quieres ir a buscar algo de beber a un lugar más tranquilo? Le pregunté a Mia. Esto es todo de lo que todos van a estar hablando por un tiempo, y para ser honesto, no quiero quedarme sentado escuchándolo. Terminaré volviéndome loco pensando que podría haber sido yo. Claro, dijo ella con una sonrisa. Me preguntaba por qué parecías un poco asustado por todo eso, pero eso lo explica.
Quiero decir, ¿había un élite encontrado muerto un poco lejos de donde estabas hace unos días? Ella sacudió su cabeza. No puedo imaginarlo. El resto del viaje en barco pasó como un borrón. Llegamos a Dewford alrededor de las 14 horas, y la noticia ya se había extendido por todo el barco y la ciudad. Por todas partes se difundían rumores sobre el élite muerto, desde historias de cómo un fantasma le había comido el alma hasta teorías de conspiración acerca de que él era un espía de Sinnoh. Todo se estaba saliendo de control. La gente entró en pánico y, al hacerlo, lo acusó de intentar trabajar contra el gobierno de Owen. Me entró el pánico de que de alguna manera me las había arreglado para causar algo que conduciría a una guerra global. Forcé los pensamientos a un lado. No me haría ningún bien andar entreteniéndolos. En su lugar, decidí quedarme alrededor de una semana en Dewford y dejar que las noticias se calmaran, y posiblemente tratar de averiguar qué iba a hacer a continuación. Lo primero en mi lista era visitar el gimnasio de Dewford. Como la mayoría de los entrenadores, Mia iba directamente a las cuevas naturales de la isla, diciendo que iba a explorarlas y atrapar un Pokémon para entrenar antes de ir al gimnasio, ya que aparentemente los tipos luchadores tenían una ventaja mortal sobre su estafador. Asentí y le conté mis planes, e intercambiamos números antes de separarnos, decidiendo que nos encontraríamos cuando ambos estuviéramos en tierra firme, en lugar de mientras aún estuviéramos en Dewford. Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo nos quedaríamos. La isla. Afortunadamente, las señales que apuntaban al gimnasio eran fáciles de seguir. Me impresionó que logré encontrarlo por mi cuenta y celebré el hecho en silencio. Me demostró que podía desplazarme por los lugares sin necesitar la ayuda de la gente. Dewford en sí era una hermosa ciudad costera, y todo estaba construido en las colinas que dominaban las playas y el mar. En todas partes se ofrecían vistas pintorescas de la playa o de las selvas tropicales en el otro extremo de la isla. Era nada menos que un resort tropical, e incluso yo podía apreciar la magnificencia que traía, incluso si lo encontraba demasiado caluroso. Lo principal que quería hacer entonces era esconderme en el mar en una cueva fría de Kark. El gimnasio en sí no se veía diferente al de Rusboro, y todavía era un edificio grande con cúpula, aunque no tenía los jardines rocosos que decoraban el exterior. Por dentro se parecía bastante al de Rusboro, aunque este tenía al menos un mostrador de recepción. En lugar del olor a tierra fresca, este gimnasio olía tanto a Pokémon como a sudor humano. Pude ver que varias habitaciones quedaron en completa oscuridad, y pude escuchar a la gente entrenando allí. Había una viejecita que estaba sentada en el escritorio, hablando por teléfono con una mirada de concentración irritada en su rostro. Incluso a la distancia, pude ver que la mujer tenía músculos, quizás más que yo. Al menos impuso la imagen de que el gimnasio estaba lleno de especialistas en lucha. Le sonreí cuando me acerqué, y ella me saludó con un movimiento de cabeza y me dijo que esperara un momento. Pude verla enfadarse cada vez más con la persona que hablaba por teléfono, y me mordí el labio para evitar reírme cuando lo estrelló contra el escritorio con ira. Lo siento, se disculpó al instante, ofreciéndome una pequeña sonrisa. Bienvenido al gimnasio de Dewford. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Dime cómo tienes músculos tan grandes. Me gustaría desafiar al gimnasio, por favor, dije, tratando de ser lo más cortés posible. Si bien existía la regla general de respetar a los mayores de alguien, también cumplí con la regla de respetar a alguien que se veía más fuerte que tú. Parecía que podía hacer press de banca conmigo y con las pesas. Ciertamente, querida, dijo ella, sonriendo aún más. Giró en su silla, colocándose frente a la pantalla de la computadora. Tengo una vacante dentro de 2 días a las 2 de la tarde, si te parece bien. 2 días de entrenamiento parecían más que suficientes después de 2 semanas en el bosque. También tenía a Loki, a quien sabía que no sería capaz de ser golpeado por la mayoría de los Pokémon luchadores. Si fuera necesario, Xander podría simplemente mantener su distancia, o simplemente podría enviar a la Zei y dejar que la golpearan hasta que decidiera golpear a su oponente hasta convertirla en pulpa. No era como si escuchara cuando le dije que atacara. Eso es perfecto, le dije con una sonrisa propia. Ella tomó mis datos rápidamente y me imprimió un pequeño comprobante que me dio una estadía gratis de 3 noches en el centro Pokémon. Significaba que si me quedaba una semana, tendría que conseguir algo de dinero. También tuve que conseguir algo más para pagar todo lo que necesitaría en Slateport, así como suministros para mientras estaba en Dewford. Me estaba quedando sin todo. Lo más importante, papel higiénico.
No importa lo que otros entrenadores te digan, lo único que necesitas para diferentes escenarios el hecho principal es que mientras viajas, el papel higiénico es como el oro. Cuando alguien quiere algo desesperadamente, te sorprendería lo lejos que llegarían y la cantidad de dinero que pagarían por un poco. Le di las gracias a la mujer y salí del gimnasio, siguiendo las indicaciones hacia el centro Pokémon mientras pensaba en ello. Tendría que desafiar a algunos entrenadores de mi nivel para obtener algo de dinero. No podría muy bien matar a alguien y robar su cadáver nuevamente. Bueno, podría, pero decidí que tal vez un asesinato era suficiente. Además, si fuera necesario, siempre podría hacer que Loki robara a algún entrenador cuando no estuvieran mirando. Me dirigí al centro Pokémon con bastante rapidez y logré que la enfermera de la recepción me recomendara algunas pastillas para el mareo para la CEI. Explicó que no era raro que los Pokémon se marearan, aunque muchas veces eran Pokémon de fuego, tierra o roca, en lugar de hierba. Le agradecí cuando me los dio, y luego una vez más cuando descubrí que eran gratis, ya que yo era entrenador. Reservé mi habitación y consideré cómo haría que la CEI tomara las pastillas mientras me dirigía a mi habitación. Deslicé la tarjeta en la cerradura y entré, sonriendo ante la familiaridad de la habitación. Parecía que todos eran iguales, sin importar en qué ciudad estuvieran. Supuse que era lo mejor, 4 pisos de habitaciones probablemente significaban que gastaron bastante dinero solo en mantenerlos. Estaba agradecido de no haber sido forzado a compartir una habitación con otro entrenador al azar. Me detuve y miré por la ventana, notando lo mansa que estaba la ciudad en comparación con Rusboro. A pesar del fuerte calor, me estremecí, sintiendo algo frío descender por mi columna. Era una sensación espeluznante, como si me estuvieran observando o algo así. La paranoia me inundó mientras revisaba cada centímetro de la habitación en busca de algo, alguien o incluso una pequeña cámara. No encontré nada. Consideré que no era más que mi imaginación mientras miraba de nuevo por la ventana, maravillándome de la belleza de la ciudad costera. Debería haberme dado cuenta de que la belleza solo oculta los feos horrores enterrados debajo.